los expedientes no siempre son claros para documentar qué pasó. Y yo recuerdo que tuve oportunidad de platicar con un juez adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento ahí en San Cristóbal de las Casas, y él, tal vez un poquito de manera maliciosa, me decía que este argumento de no tuve traductor a veces es usado de forma deshonesta. Yo le dije, a ver, ¿cómo que forma deshonesta? ¿Es acaso una artimaña legal la que usted dice que están usando estos indígenas para echar atrás el proceso? Me dice, no, no necesariamente, de forma más disimulada me lo comenta. Me dice, yo considero que es una reflexión defensiva donde entra la astucia. Bueno, hay que entender algo allí. Comprender un idioma o poder estructurar algunas frases es distinto a comprenderlo como si fuera tu lengua materna. Y mucho más, esto lo platicábamos con Fer y concordábamos, cuando de términos legales se trata, cuando todo este proceso legal que pues generalmente solo entienden los abogados como Fer, y que para incluso los que hemos estudiado una carrera afín a las ciencias sociales, a política, no comprendemos del todo. Pues bien, esta terminología legal va a ser para ellos muy difícil de comprender si no entienden bien el español, y también algo más, si su nivel de escolaridad es muy bajo. El derecho a la educación va a estar relacionado con el derecho a la justicia también. Eh, Estoy en proceso de documentar también cuáles son las irregularidades en cuanto a educación en Chiapas, y me he encontrado con algunos datos interesantes. De por sí, esta entidad tiene cifras muy bajas a nivel nacional. El promedio de escolaridad a nivel nacional está por ahí de los 10 años. Ciudad de México tiene 11 años de escolaridad. En Chiapas son 7 años de escolaridad, a los que puede aspirar en promedio una persona. Y esto se vuelve crítico cuando volteamos a mirar a las comunidades indígenas. Las personas indígenas en promedio solo tienen 3 años de escolaridad. Es decir, muchas de ellas ni siquiera alcanzan a cursar la primaria. Hay muchísimos factores de por medio aquí. Uno de ellos es la infraestructura educativa, es decir, no hay suficientes escuelas, o en todo caso, las escuelas que hay son multigrado. Hay un solo profe para todos los grados, una sola maestra que a veces tampoco cumple con los días efectivos de clase. La comunidad está tan alejada que para ir y venir eh, termina llegando martes, se va el jueves, no se cumplen estos días, y ya no hablemos del sindicato y toda la corrupción que existe alrededor de la Secretaría de Educación local. Este trabajo que les comento está todavía en proceso, pero algo que llama la atención son los pagos a trabajadores muertos, a trabajadores dados de baja. Es una situación crítica la que vive, y bueno, esto va a ser importantísimo, un factor de mucho peso cuando vamos a hablar de acceso a la justicia y defensa legal de una persona. Primero porque una persona, para exigir sus derechos, tiene que conocerlos. Y segundo, porque aunque te den un abogado de oficio que hable tu idioma, la comunicación va a tener muchas limitantes si tu nivel de escolaridad es de nivel primaria o menor. Bueno, hay un detalle más en esto que tiene que ver con el acceso a la justicia, y es que estos 4 compañeros Otziles estaban dentro de la cárcel por más de 10 años, entre 10 a 15 años es el promedio, y sus expedientes eran montañas de papeles. Al momento de que logran visibilizar sus casos, y por ejemplo en este caso fue el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas el que les dio asesoría legal para que pudieran sacar adelante y evidenciar todas las irregularidades que habían vivido, pues encontraron una primer traba, que era sacar este expediente. Las copias están concesionadas a un sistema de fotocopiadoras que es privado y que les cobra por copia 4 veces más que en otros lugares. Esto, sumado a la cantidad de papeles que tienen, pues hizo que en un solo caso, recuerdo que eran 18,000 pesos los que tenían que pagar para poder llevarse copias de su expediente y de alguna manera armar una defensa legal sostenible, ¿no?
bueno, ¿de dónde van a sacar tanto dinero estas personas? Porque además un interno va a representar dificultades económicas para sus familias. En el afán de que esta persona esté bien, pues va a poner también en muchos aprietos a sus seres queridos, ¿no? Antes de pasar al siguiente punto, vamos a repasar qué derechos están siendo vulnerados aquí. Vámonos al artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos. Dice que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Esto que conocemos también como debido proceso es importantísimo. Y ya que lo comentamos, pues también es importante destacar el artículo 26 que tiene que ver con que toda persona tiene derecho a la educación. El siguiente punto se llama lucha extrema para exigir derechos. Ya habíamos dicho que estos casos habían sido visibilizados a partir de una huelga de hambre. ¿Por qué una huelga de hambre? Bueno, primero porque las cárceles tienen esta infraestructura y una naturaleza hermética que hace que cualquier denuncia sea mucho más difícil de ser escuchada. De tal manera que el no comer por espacios grandes de tiempo, infligirse dolor a uno mismo, va a ser una forma de generar un altavoz para que de alguna manera la sociedad, organizaciones civiles y ojalá las autoridades pues atiendan a lo que uno tenga que decir. Si reparamos un poquito más en este detalle, es muy fuerte de esto de lo que estamos hablando. Sobre todo si uno conoce un poco cuál es la dinámica de los medios de comunicación, principalmente los medios de comunicación tradicionales. Y es que la agenda mediática solo va a escuchar a casos extremos, a personas que estén arriesgando su vida al borde de la muerte por no comer. Solo ahí, solo en ese momento se vuelve noticia. Bueno, cuando yo llegué al CERS número 5, pues pude abrazarlas y en ese abrazo de flacos, escuálidos, no. Lo que sí me percaté es que el músculo como tal había desaparecido. Eh, ya después una de las hermanas de estas personas me enseñaría una foto de antes de ingresar a la cárcel y era completamente distinta. Para empezar más joven, pero con muchísimos kilos de más. También al momento de ingresar me di cuenta de que había muchísimas abejas volando alrededor. Parecía un panal que estaba junto al campamento. Y esto es porque, bueno, como forma de resistencia, como único alimento que ingieren, ingieren la miel. Mejor dicho, la beben porque la disuelven con agua caliente. Y pues para las abejas esto era como un festín, así que convivían diariamente con las abejas. ¿Por qué es importante calentar el agua? Creo que hay por ahí un problema de que nos escuchan bien. Si nos están escuchando bien, ¿me escuchas bien tú, Fer? Uy, bueno, no, la verdad es que yo no te escuché a ti muy bien, Fer, pero parece que sí nos escuchan bien los demás. Seguiremos con la plática. Bueno, era importante que estas personas calentaran el agua porque de lo contrario, esto te obliga a consumir más calorías y pues justamente el proceso en el que se encuentran, la lucha en el que se encuentran, es una lucha de resistencia.
cuanto más tiempo resistan, al menos ellos lo entendían así, cuanto más tiempo resistan, pues más mediático se vuelve el asunto, ¿no? Las autoridades se empiezan a preocupar más, la presión de alguna manera es más fuerte y esto se vuelve más urgente de resolver. Fueron más de 100 días los que estuvieron sin comer. Por ahí hubo un intervalo en el que por negociaciones con las autoridades, pues se ingirieron alimentos por algunos periodos de tiempo, pero en general fueron 100 días, más de 100 días lo que duró la huelga de hambre. Y hay que resaltar aquí algo importante. Después del día número 60 o aproximadamente alrededor del día número 60, se pasa un límite en el que todas las afectaciones que tú estás generando a tu cuerpo se vuelven irreversibles. Por ahí del día 87, estaba yo en una entrevista con el colectivo cuando les llaman y les dicen que uno de los otziles presos había tenido que ser llevado de urgencias al Hospital de las Culturas. Se trataba de Adrián. Adrián había en la noche sufrido fiebre, había estado orinando sangre, todo esto por una complicación en los riñones que ya es muy normal después de tanto tiempo sin ingerir alimento sólido. Eh, ya que logramos ingresar al hospital en aquella vez, vimos que pues Adrián había dormido esposado, esto por alguna disposición arbitraria de los custodios que lo acompañaron. Y lo primero que nos dice es, bueno, que los doctores me están regañando, ¿no? Me están diciendo, si no comes te vas a morir. De alguna manera lo estaban tratando de amedrentar, pues sin ninguna comprensión de lo que su lucha significaba para él. Para él era todo, es decir, voy a, eh, voy a dejar de comer hasta ser libre, hasta que me hagan justicia. Bueno, ¿por qué les comento todo esto? Yo creo que es importante transmitir primero la firmeza de estas personas para llevar a cabo una lucha tan dura sobre sus propios cuerpos, pero también para reflexionar lo difícil que puede ser exigir justicia si sobre ti hay cargas estructurales, como son la pobreza extrema, como que son que las autoridades no se preocupen por garantizar tus derechos como hablante de una lengua indígena y que además estás dentro de los muros de una cárcel. Un espacio al que llaman de reinserción social y que habría que cuestionarnos, primero que nada, si realmente cumple con los objetivos que lleva en el nombre. Vamos a pasar al siguiente punto que titulamos Carencias tras las rejas, derecho a la salud. Eh, Al inicio de la huelga hubo un grupo de internos que los llamaron los solidarios y que se sumaron a estas exigencias. Y en esta primera etapa también eh, fue la Organización Médicos del Mundo quienes pudieron ingresar a la cárcel y realizar algunas valoraciones de manera independiente. Los resultados fueron impactantes. Según me contó una de las doctoras, encontraron que había enfermedades infecciosas crónicas, como tumores, que ni siquiera habían sido detectadas, llevaban meses en los cuerpos de los internos. Había personas que tenían diarrea desde hace más de 3 semanas y ni siquiera sabían por qué. Bueno, los medicamentos también eran muy escasos y en una ocasión se llegó a denunciar que los medicamentos que les proporcionaban, por ejemplo, el paracetamol, o sea, cosas básicas, estaban caducadas ya. Otras denuncias que tienen que ver con esta parte de la salud es la calidad del agua. Y vamos a ver que esto de la calidad del agua, que tengan acceso a agua potable, es decir, que no simplemente se les dé agua estancada, va a ser un problema que se va a repetir en otras cárceles y centros penitenciarios mexicanos. Bueno, Fer creo que tiene un problema con el audio.
Ah, espero que todos los demás me estén escuchando muy bien. Solo Fer anda, anda silenciada por estos momentos. Bueno, eh, va a estar relacionado obviamente con el derecho a la salud que viene de alguna manera desarrollado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vale. El siguiente punto que tiene que ver con esta parte de salud, vamos a hacer un pequeño saltito aquí, es la población penitenciaria en tiempos de COVID. ¿Qué pasa con la población penitenciaria en tiempos de COVID? Vamos a verlo primero desde las estadísticas. La última actualización que pude revisar fue la del 11 de agosto. Esta la sube cada semana aproximadamente la CNDH, a veces de manera más frecuente. Pero bueno, este último informe nos dice que de la población penitenciaria hay 2.076 casos confirmados y 185 decesos. La población penitenciaria en México es un poquito más de 200.000. Así que si sacamos una proporción pues simple, va a resultar que el 1.04% de los casos de la población penitenciaria es un caso confirmado. Si lo comparamos ya a nivel macro con todo México, son 506.000 casos confirmados hasta ayer. Estas son cifras de ayer. Y pues la población en México son 126 millones. Esto nos va a dar que la proporción, el porcentaje de población contagiada es de 0.4. En otras palabras, el porcentaje de contagios que hay en las cárceles es más del doble que los que viven afuera. Esto, pues sin duda, tiene de por sí una gran variedad de factores, pero vayamos con lo más evidente. Lo más evidente son los problemas estructurales de toda la vida y es el hacinamiento principalmente. En abril de 2020, este año, publicamos una serie de trabajos periodísticos, un reportaje, algunas entrevistas que alertaban, que eran alertas que hacían las organizaciones de la sociedad civil sobre este problema de hacinamiento en vísperas de una crisis por pandemia. La organización documenta, de manera específica platicamos con el coordinador del programa de prevención de la tortura, nos decía que hay dos características de alerta, que es la sobrepoblación, que es un problema que va a estar presente en 37% de las cárceles mexicanas, y también el acceso al agua. La sobrepoblación, pues la principal preocupación es que es imposible mantener una sana distancia, esta sana distancia de 1.5 metros, pues si la celda la vas a compartir con 5, con 8 personas, está imposible. Y esto del agua, pues es un reclamo que ya viene desde hace muchas décadas y que va a ser un factor importantísimo si se quiere contener el contagio. También platicamos con Lucía Alvarado. Ella coordina un colectivo de familias que son familiares de personas privadas de la libertad. Se llama CAIFAM, el grupo, y ella nos va a hablar de otro factor importantísimo. Un factor que para nosotros puede ser revelador, puede ser preocupante, pero para ellos en realidad forma parte de una normalidad, que es la corrupción. La corrupción, entre otras materias, al acceso a la salud. Ella, para este caso de COVID, de pandemia por COVID, nos va a decir que al inicio de la pandemia les estuvieron solicitando como donación obligatoria, casi casi, que llevaran a las cárceles antes de su visita cloro y pinol. Esto para que las autoridades carcelarias puedan hacer la sanitización de los centros. Pues esta especie de donación voluntaria o obligatoria es totalmente ilegal porque esto es un deber de las autoridades. Hay en este esquema de corrupción habitual que viven los centros penitenciarios otra preocupación y tiene que ver con que
bueno, la economía al interior de las cárceles se mueve en parte por esta dinámica que van a propiciar las visitas. Es decir, primero, eh, un interno, por medio de un trabajo por manualidades, trabajos de carpintería y demás, pues va a poder generar ciertos recursos que a su vez con ayuda de un familiar se van a poder vender afuera, el familiar les trae el dinero y ellos van a poder comprar mejores alimentos, y muchas veces pagar por algún tipo de comodidades y lo que es más importante en este caso, pagar por una revisión médica oportuna. Por muchos días es que a veces un interno llega a esperar una simple cita médica. Bueno, esto se puede acelerar si tú compras el cupo de alguien más. Y en esta dinámica se va a ver interrumpida si se empiezan a restringir los accesos. Bueno, en México hay 32 sistemas penitenciarios, si no contamos, tenemos en cuenta el sistema federal también. Y en general, la respuesta frente al COVID ha sido muy heterogénea. Mientras algunos cerraron rápidamente sus centros, otros lo hicieron de forma más paulatina, empezaron a restringir el acceso a ciertos grupos de población, eh, pero el resultado fue el mismo. Al final, quienes estaban dentro, estaban con la intriga de sufrir incomunicación. Restricciones en el acceso es una cosa, la incomunicación es algo preocupante. Naciones Unidas, pude platicar con la coordinadora de UNAPS, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, esto que por sus siglas en inglés conocemos o reconocemos más fácilmente como UNODC. Y ella nos hacía hincapié que para garantizar la comunicación con las familias tenían que buscarse vías alternas. Tenía que realizarse, por ejemplo, videollamadas con los abogados si era necesario, videollamadas con las familias, pero no podía limitarse la comunicación. Es decir, ok, van a cerrar las puertas de las cárceles para prevenir la propagación del contagio, pero hay que buscar otras alternativas. Todo esto porque Ángel Ferrer nos lo va a explicar de una manera un poquito más lúdica. Todo lo que significan ojos del exterior al interior de las cárceles va a permitir que la tortura o otros tratos crueles no se actualicen, no se lleguen a concretar. Bueno, tras plantearles o esbozar todo esto de manera rápida, me gustaría ya cerrar, el tiempo pues nos está ganando un poquito, y retomar la discusión que comentamos en un principio. Y esto a partir del texto de Foucault, Vigilar y Castigar. ¿Qué tanto ha mejorado la humanidad con la implementación de las cárceles como método para sancionar delitos? ¿Qué tanto realmente se han dejado atrás los tratos crueles y degradantes? Hay que tener en cuenta aquí también que el hacinamiento extremo, sobre todo en casos de pandemia, donde tu salud corre riesgo, donde tu vida corre riesgo por estas condiciones de hacinamiento, pues también pueden ser considerados actos crueles, inhumanos y degradantes. También hay que preguntarnos por qué es que los grupos más afectados por la pobreza, por el rezago educativo, por la marginación, la discriminación, pues terminan siendo también las principales víctimas de violaciones de derechos humanos, víctimas de la tortura, víctimas de detención arbitraria, y cuestionarnos muy seriamente si los llamados centros de reinserción social son realmente esto, son realmente espacios que van a permitirle a una persona que incurrió en algún delito poder desempeñarse nuevamente en una vida en sociedad. El estigma sin duda tiene que ver mucho con los prejuicios de la sociedad, pero después de todo esto que vimos, yo creo que no se puede esperar que alguien pase por una cárcel, por un centro penitenciario como los que hay en México y en otras partes del mundo y salga con ganas de vivir una vida diferente. Ayer, un poquito para actualizar,
esta plática, hablé con Juan de la Cruz, uno de los auxiles presos que había llevado a cabo esta huelga de hambre por más de 100 días. Él ya salió en diciembre del año pasado. Le hablé, quería saber cómo estaba, cómo le había ido, ya fuera qué era lo que estaba viviendo. Y lo primero que me dice es que cuando ve policías en la calle se asusta, tiene muchísimo miedo, primero de que lo torturen y luego de que lo inculpen y lo vuelvan a meter a la cárcel. Otra afectación es que él, pues como artesano que era antes de que estuviera 13 años en la cárcel, pues perdió a todos los contactos, a todos los clientes que tenía, así que el salir implicaba empezar totalmente de cero. Finalmente me dijo que si bien pues él se sentía un poco más alegre, contento de poder compartir momentos con su familia ya afuera de la cárcel, pues se sentía muy triste de que sus compañeros de lucha y en general todos los internos pues siguieran viviendo en condiciones de precariedad extremas, eh, y con una gran intriga por lo que esta pandemia puede traer para sus vidas. En este centro de reinserción social número 5 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ha habido 3 casos ya confirmados, 3 decesos también. Todos los casos fueron funcionarios, pero pues también está el miedo de que esto se propague con mayor facilidad hacia los internos. Bueno, les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, que hayan podido estar aquí atentos y sin duda hay que seguir las noticias que hay alrededor de los centros penitenciarios en México, porque la pandemia, como en otros casos, como en otras materias, no ha hecho sino evidenciar problemas estructurales que ya estaban muy arraigados en el caso de las cárceles, en el caso de la educación y demás. Bueno, Fer, espero nos escuchas, ya no nos escuchas. Bueno, no, creo que Fer sigue sin escucharnos. Eh, bueno, aprovecho a nombre de Fer, despedirme. Eh, vamos a ver si podemos leer alguno de los comentarios que veo por aquí. ¿Cuál es la principal razón por la que son detenidos los indígenas en esta zona? Nos dice David. Bueno, en este caso los que yo pude entrevistar eran homicidio y extorsión. Eh, bueno, en los 4 casos se documentó tortura de tal manera que eh, no se puede decir que los delitos hayan sido eh, cometidos realmente. Todas las irregularidades que vinieron después en el proceso, pues hacen todavía más inválidas las acusaciones. Eh, ahora, bueno, hay algunos saludos aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Creo que Fer no va a poder conectar su audio en esta oportunidad. Así que, pues yo a nombre de ella nuevamente les agradezco mucho su tiempo. Le agradezco a Fer el espacio. Espero puedan también darle seguimiento a todas estas publicaciones, estas pláticas que Fer promueve para la difusión de derechos humanos y demás. Y bueno, de mi parte y a nombre de ella nuevamente, muchas gracias.